Hola, ¿cómo están? Desde la Corte Suprema les doy la bienvenida a un nuevo programa en Palabras Simples, donde lo que buscamos es explicarles a ustedes diferentes procesos judiciales o trámites también, para que les quede un poco más claro y puedan entenderlo de mejor manera. Hoy para nuestro programa nos acompaña Patricia Muñoz. Ella es gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por estar hoy en nuestro programa en Palabras Simples. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. ¿Y por qué está acá hoy, Patricia? Porque vamos a conversar sobre qué ocurre cuando una víctima no llega a un juicio, qué pasa entonces con todas las pruebas y también con la condena del imputado. Pero antes de que conversemos, quiero invitarlos a que revisemos la siguiente información. En el año 2014, más de 1.700 casos finalizaron por abandono o desistimiento de la demanda, un escenario que muchas veces deja a la Fiscalía sin otra opción que pedir la absolución de quien está siendo procesado porque no cuentan con los elementos necesarios para seguir la investigación. La Fiscalía y los tribunales de justicia poseen herramientas de protección que garantizan el cuidado de la víctima en caso de que no quieran entregar su testimonio por temor. Todo esto con el fin de que no exista abandono o desistimiento de las víctimas y así lograr una condena acorde al delito cometido por el imputado. Lo veíamos, Patricia, cierto, recién en esta nota introductoria, en promedio 2.000 víctimas no llegan a presentarse al juicio, lo cual es un error grave de parte de ellas porque pese a las pruebas que puedan existir, el imputado no recibe condena porque la presencia de la víctima es necesaria para que un juicio pueda finalizar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más que un error hay que tener presente que no sabemos cuáles son las situaciones que muchas veces les afectan a las víctimas para no presentarse al juicio y de hecho una de las condiciones que pueden estar detrás pueden estar afectándola desde el punto de vista emocional y del temor que puede estar implicado para efectos de no presentarse. Desde ahí lo que a nosotros como Fiscalía nos interesa es procurar entregarles la mayor información a las víctimas y por eso es que agradecemos esta instancia del Poder Judicial para poder contarles que las víctimas siempre tienen la posibilidad de obtener medidas de protección para poder realizar la declaración ante el juicio y de esa manera generar entonces la mayor información al tribunal, que es lo que estos esperan para poder entregar una sentencia finalmente sea esta absolutoria condenatoria. Los tribunales están esperando evidentemente que quien ha sufrido el delito esté ahí presente contándoles qué es lo que ha vivido en ese hecho y de qué manera entonces ellos han sufrido esta comisión delictiva. Por lo tanto nos interesa ciertamente que ellos estén entregando su testimonio. Claro, por ese lado es muy importante el testimonio de la víctima y lo que tú mencionas también es muy importante porque la información que se entrega para que las víctimas también sepan cuáles son sus herramientas de protección, que no solamente el Ministerio Público las tiene, sino también tribunales de justicia. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cuáles podrían ser estas medidas de protección? Puede ser que ellos, cierto, den su testimonio en un lugar privado, externo quizás al imputado. ¿Qué otras herramientas existen? Sí, es muy importante que las víctimas tengan presente que el Ministerio Público tiene la obligación de brindarles protección durante el periodo de investigación, pero también una vez que la investigación se cierra y previo a que la audiencia de juicio oral se realice. Y por lo tanto para nosotros es relevante que si ellos se sienten afectados y complicados con brindar su declaración en el juicio oral, nos lo comuniquen a los fiscales que están a cargo de esas investigaciones o a los profesionales de URAVIT que obviamente realizan el acompañamiento en el proceso. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos brindarles mecanismos de protección, ya sea a través de relocalizaciones o mecanismos de esa naturaleza, pero también podemos en el minuto que se desarrolla la audiencia de juicio oral, que los fiscales requieran al Tribunal de Justicia determinadas medidas. Y es importante que sepan entonces, por ejemplo, que uno como fiscal puede solicitar al tribunal que la víctima declare a través de un biombo, o sea, protegido visualmente para que el imputado no lo vea, o también, conforme lo ha dispuesto la agenda corta, que declaren en un sistema de videoconferencia en una sala distinta de aquella sala en la que está el imputado presente. E incluso esta norma que ha dispuesto la agenda corta da la posibilidad de que la víctima, si está lo suficientemente atemorizada a raíz de condiciones determinadas del caso, tenga una audiencia privada con los jueces que van a resolver la audiencia para efectos de poder explicarles cuál es su situación de desprotección y obtener así mecanismos de protección que estén en condiciones de brindarle la seguridad suficiente para que entregue el testimonio. Todas estas condiciones entonces, como tú te podrás dar cuenta, permiten entregarle a la víctima suficientes garantías de que pueden estar tranquilas de que el sistema de enjuiciamiento criminal, tanto a través del Ministerio Público como a través del Poder Judicial, pueden darles mecanismos para declarar con tranquilidad.
Exacto, me imagino que muchas veces la víctima tiene este temor, ¿cierto? Sobre todo en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿Cuándo más se presenta que la víctima no llega a este juicio? La verdad ¿En es qué que situación? sí, en el caso de la violencia intrafamiliar tenemos una situación bastante más compleja. Yo efectivamente el análisis lo separaría de los distintos o los demás casos, ¿no es cierto? Como los delitos violentos, como los robos o incluso los delitos sexuales con mayor complejidad. ¿Por qué? Porque en el delito de violencia intrafamiliar tenemos un fenómeno que se produce y que se denomina retractación de las víctimas, particularmente en la violencia intrafamiliar, donde la violencia se ejerce contra las mujeres por sus parejas, donde lo que ocurre es que la retractación es un fenómeno que está absolutamente estudiado dentro del contexto del fenómeno de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema criminal sigue demandando de la presencia de las mujeres en las audiencias, sin comprender que esta ambivalencia que se da en la violencia de pareja, donde quien la agrede es quien asimismo tiene esta relación de vínculo afectivo con ella, genera en la víctima esta temor, pero a su vez esta sensación de no querer estar presente en el juicio. Y por lo tanto ahí lo que debe pasar también es que el sistema comprenda que muchas veces no debiera necesitar de la presencia de la víctima y a pesar de ello poder tomar decisiones en orden a absolver o condenar a pesar de esta ausencia. Entonces, creo que la violencia intrafamiliar debiera necesariamente entenderse de manera separada y poder comprender que muchas veces no debiéramos requerir y exigir a estas víctimas mujeres estar presentes en el juicio por el fenómeno de la retractación. Perfecto, Patricia. Ahora yendo hacia otro lado, ¿cierto? Lo comentábamos, lo vimos también en esta nota introductoria. ¿Han habido casos en que han habido pruebas ya que está demostrado que quien está siendo procesado, el imputado, es culpable, pero aún así la víctima no llega y esto se absuelve el caso en el fondo? Entonces, ¿cómo se podría cambiar un poco también esto? Porque cuando se trata, por ejemplo, de delitos graves, igual puede pasar que la persona que debe ser condenada no es condenada porque no está el testimonio de la víctima in situ. Sí. Bueno, la verdad es que obviamente cada caso debe ser analizado en su mérito, ¿no es cierto? Y es esa la labor que los jueces cumplen a diario en el conocimiento de las pruebas, pero hay que tener presente que la prueba de la víctima o el testimonio de la víctima es una de las pruebas que debe entregarse ante un tribunal. Si evidentemente es la prueba y es el único testimonio del hecho directo, la no presentación de ese testimonio evidentemente va a complejizar la labor de los jueces si es que no se presenta en juicio. ¿Aún así existen pruebas muy demostrativas del caso? Si es que tenemos pruebas como por ejemplo un video donde se evidencia el hecho y la participación de los imputados, lo cierto es que aunque no se presentara el testimonio de la víctima, desde la perspectiva del Ministerio Público resultaría muy complejo sostener que a pesar de la no presentación de la víctima pudiera absolverse ese hecho. Por lo tanto, lo que parece necesario es entender también que si bien el testimonio de la víctima es un testimonio relevante, tremendamente importante, el caso y cada caso debe entenderse y necesariamente analizarse en su mérito y también las demás pruebas deben analizarse y evaluarse en su mérito. Y si estas son lo suficientemente potentes para condenar a quienes están siendo imputados por el hecho, aunque la víctima no declare, debiera ser esa la sanción que termine por determinar el tribunal, sin necesidad de exigir siempre que las víctimas estén presentes en las instancias judiciales. Exacto, claro, la víctima no declara, este caso queda absuelto y finalmente no puede volver a abrirse, entonces en caso que la víctima dijera, en realidad me equivoqué, el temor me llevó a no irse ya, pero quiero que en realidad esta persona pague por lo que hizo. La verdad es que eso va a depender de si es que existe algún tipo de recurso posible, pero no necesariamente el hecho de que la víctima pudiera decir ahora sí quiero declarar va a avalar que el caso se reabra, no necesariamente esa sola posibilidad implica un hecho de reabrir un caso. Pero el caso puede ser reabierto aunque haya sido absuelto, ¿verdad? Sí, solo si es que hay causal procesal que amerite que el caso se reabra desde el punto de vista recursivo y conforme lo dispone nuestra legalidad, digamos. Perfecto, Patricia. Antes de que terminemos, me gustaría saber si te gustaría agregar algo más sobre este tema, cierto, importante para las víctimas y para que se lleve a cabo
un juicio. Bueno, solo reiterar el agradecimiento al Poder Judicial por esta oportunidad. Para nosotros tener la posibilidad de compartir este espacio con ustedes como Fiscalía de Chile es tremendamente relevante y transmitir de nuevo el mensaje de que la participación de las víctimas es tremendamente relevante en el proceso penal y solo reiterar que tanto el Poder Judicial a través de los tribunales de justicia como el Ministerio Público tiene los mecanismos suficientes para brindarles protección y de esta manera hacerles un llamado bastante sentido a que puedan creer en que el sistema de justicia criminal chileno les puede brindar los mecanismos de protección suficientes para declarar con seguridad y con las garantías de que pueden hacerlo protegidas en los tribunales de justicia de nuestro país, esperando entonces que sus testimonios sean escuchados y que de esa manera los tribunales puedan arbitrar justicia conforme a lo que nuestra legalidad permite. Solo sí, eso. Patricia, muy importante el mensaje que estás transmitiendo hacia las víctimas, ¿cierto? Y te quiero agradecer por acompañarnos hoy en nuestro programa En Palabras Simples. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes y también un gusto para mí. Gracias. Bueno, y a ustedes los quiero dejar invitadísimos a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos.